El día de hoy vamos a revisar el tema de proteínas, que es, como se sabe, uno de los macronutrientes que junto con los carbohidratos y la grasa son de las sustancias químicas que más consumimos, o por lo menos que más cantidad consumimos. Bienvenidos, iniciemos. La idea es que el tema de proteínas, usualmente cuando se trata desde el punto de vista bioquímico, pues es un tema complejo por las muchas aristas o por los muchos aspectos que tiene. Pero en el día de hoy lo que nos interesa, como dijimos hace un instante, es hablar sobre todo de los aspectos nutricionales o por lo menos de la parte general. Como es una de las sustancias que más consumimos o que está dentro del grupo de sustancias que consumimos en mayor cantidad, pues lo que nos va a interesar en esta presentación y en este video es hablar de los aspectos principales, no tanto desde el punto de vista químico o fisiológico, porque de todas maneras tenemos que tocarlo, pero el objetivo principal será hablar es sobre todo de los aspectos nutricionales. Vamos a comenzar diciendo que cuando hablamos de proteínas hay varias cositas que tenemos que tener presentes desde el principio para poder entender como el contexto en el que las vamos a discutir. Se trata de unas moléculas orgánicas que, como decíamos ahora, pues mucha gente las ha oído mencionar, las conoce con seguridad y que por definición son moléculas muy complejas. Dentro del grupo de sustancias químicas que se relacionan con las células y el cuerpo humano, las proteínas son sin duda alguna las moléculas más complejas que existen y sobre todo cuando decimos que son muy complejas es porque realmente pues uno podría equiparar o pensar que un carbohidrato, que una grasa, que una proteína pues son similares en cuanto a estructura y en cuanto a tamaño, pero no hay nada más falso. O sea, la idea es que las proteínas, cuando se comparan con los carbohidratos y las grasas, son moléculas muy grandes, de un tamaño muy grande y de una estructura mucho más compleja que los mismos carbohidratos, por ejemplo, o que las grasas incluso. De hecho, es tan así que las proteínas, que al ser moléculas tan grandotas, tienen que estar formadas por moléculas más pequeñas que son normalmente las que vamos a llamar aminoácidos. De hecho, mucho de lo que vamos a decir aquí en esta presentación pues es o se centrará pues en el tema de aminoácidos porque son en última instancia los ladrillos que conforman las proteínas. Todas las proteínas están hechas de aminoácidos y recuerden el concepto, por favor, de que estamos hablando de unas moléculas muy complejas de un tamaño mucho mayor que el de los simples carbohidratos o el de las grasas incluso. Después de definirlas, pues lo que tenemos que hacer es ya empezar a listar o anunciar las funciones que tienen las proteínas en el cuerpo humano. Y la primera de esas funciones, sin duda alguna, va a estar relacionada con la estructura corporal, con el hecho de que las proteínas son sin duda alguna, yo diría que una de las principales sustancias o moléculas que conforman la estructura del cuerpo humano. De hecho, uno podría decir que después del agua, que como se sabe, pues es el principal componente del cuerpo humano, las proteínas son el otro componente más abundante. Estamos hablando de casi en una persona adulta, un 18 a 20% de todos los componentes corporales está representado en proteínas. O sea que sí, después del agua, sin duda alguna es uno de los componentes más abundantes o el componente más abundante en cuanto a peso seco. La razón es precisamente lo que se está viendo aquí. Y es que las proteínas sirven para construir tejidos, son de hecho lo que nos forma o que forma el andamiaje prácticamente de todos los tejidos, incluyendo pues obviamente el esqueleto, que es el sistema de sostén por excelencia que tiene el cuerpo. Entonces, la primera función será siempre la estructura del cuerpo, la construcción de tejidos. Podríamos decir que esto es una función plástica, ¿sí? O una función estructural y que estará relacionada con lo que se está viendo ahí. De hecho, en la foto, pues lo que se está viendo es un ejemplo típico de esto. La masa muscular, que como se sabe, pues representa cerca del 40 o casi el 50% del peso corporal, está hecha principalmente es de proteínas y eso habla pues precisamente de la relevancia que tienen las proteínas en cuanto a la estructura del cuerpo. Esa sería la primera función entonces de las proteínas en el cuerpo humano. Pero además de la parte estructural que decíamos ahora, o sea, además de la función estructural que es tan importante en las proteínas, hay que recordar y entender que las proteínas cumplen una gran cantidad de funciones controladoras en el cuerpo que se encargan de hecho de regular, yo diría que prácticamente la mayoría
no todas, pero sí la mayoría de las funciones corporales, es decir, desde lo que pasa al interior de las células de nuestro cuerpo hasta lo que pasa inclusive a nivel general, en el cuerpo, a nivel global. Ejemplo de esto son sustancias como las enzimas, por ejemplo, o como eventualmente las hormonas. De hecho, aquí tenemos una imagen en esta foto del sistema endocrino humano, del sistema hormonal, para ilustrar lo que estamos diciendo. Como se recordará, por hacer un paréntesis aquí, la mayoría de las hormonas que hay en el cuerpo humano son de carácter proteico, son proteínas, y eso habla precisamente de la gran importancia que tienen estas moléculas en el control del cuerpo humano. Gracias a las proteínas, todas las funciones corporales pueden ser controladas o pueden ser reguladas, y como dijimos, no son solamente las hormonas, o sea, las enzimas, por ejemplo, que están al interior de las células, controlan las distintas reacciones químicas que ocurren dentro de la misma. Eso habla pues de lo que representa esta función reguladora, o más bien esta función controladora que tienen las proteínas. Entonces hay que recordar que no son solamente para formar masa muscular o para formar tejidos, sino que gracias a las proteínas podemos eventualmente funcionar como una unidad coordinada. Ellas controlan una gran cantidad de procesos. Y la otra función que podemos también mencionar asociada a las proteínas es el hecho de que muchas, o ellas también más bien, tienen funciones de tipo inmune, funciones inmunológicas o funciones de defensa, porque como ejemplos se podrá mencionar aquí que todos los anticuerpos que utiliza el sistema inmunológico pues son básicamente proteínas, y eso habla de la importancia que tienen, sin mencionar otras proteínas también que están relacionadas con el sistema de defensa, como las del complemento, por ejemplo, que también pues habla de la importancia que tienen. Y la última función, que adrede la pusimos al final también en lo que estamos discutiendo, es la función energética. No debemos olvidar que las proteínas también tienen una función energética. Recuerden que la idea es que el 15%, por lo menos el 15%, entre el 15 y el 20% del gasto calórico diario de una persona, de las necesidades energéticas, se suplan o provengan de las proteínas. No la mayoría, pero sí pues entre el 15 y el 20%. Y decíamos que es importante tener en cuenta también esta función, e importante tener en cuenta el orden en que las presenté. Noten que primero empecé hablando de la función estructural y después de la función reguladora, la función inmunológica, y dejo de último, con segunda intención, la función energética, por lo que decíamos, porque de alguna manera trato de ilustrar que es muy importante recordar que no todo el requerimiento energético, ni la mayoría del requerimiento energético de una persona, debe provenir de las proteínas. La función es importante, sin duda alguna, o sea, ellas aportan energía, pero no son, ni serán, ni deben ser la principal fuente de energía para el cuerpo humano. Sí son multifuncionales, y la energía no es la principal de esas funciones, sin duda alguna. Bueno, y una vez establecidas las funciones, o sea, la parte funcional, recordando pues lo que dijimos, que son multifuncionales, no son como los carbohidratos, pues que tienen una sola función en el cuerpo o una función principal. Vamos a detenernos un momento en lo de la parte estructural o la parte de la composición de las proteínas. Vamos a hablar durante los siguientes instantes de cómo están compuestas las proteínas, nuevamente pues sin el ánimo de profundizar en conceptos bioquímicos, ni mucho menos, pero sí para entender varias cositas, sentar varias bases que nos van a servir para entender por qué el cuerpo las maneja como las maneja. Lo primero que tenemos que recordar es lo que decíamos ahorita en la definición. Cuando definimos lo que eran las proteínas, dijimos que las proteínas estaban formadas por unas moléculas más pequeñas que eran los aminoácidos. De hecho, en la imagen inicial, en la imagen de la definición, pues aquí pusimos un ejemplo de cómo se contorsionan las proteínas, ya volveremos sobre esto, y pusimos aquí la imagen de un aminoácido. Para poder entender esto, vamos a empezar por el final, digámoslo así. Cuando yo veo una proteína, decíamos al principio que una proteína era una molécula muy grande, muy compleja, que no se podía pues comparar con el grado de complejidad que podía tener un carbohidrato, una grasa o inclusive otras moléculas. Estas, les decía yo, son o están entre las moléculas, si no son las que más, son las más complejas de todo el cuerpo humano y de toda la bioquímica, pues prácticamente podría decir uno. La cuestión es que si seguimos esta secuencia, si vamos desde una proteína entera ya grande formada,
y nos devolvemos, es decir, al revés pues, de cómo está planteada la imagen, vamos a ver realmente que esta estructura enrevesada y compleja, enredada como está aquí, realmente está hecha de una cadena, de unas cadenas que se contorsionan como tal. Si se sigue la imagen, se puede ver que al interior de esta estructura podemos encontrar una cadena. Realmente esto está formado por una cadena que está enrollada sobre sí misma o plegada sobre sí misma. Y si seguimos la imagen nuevamente, vamos a ver que esta cadena, que correspondería a esto y a esto, eso que están viendo aquí en esta imagen, realmente va a estar formada por estas piezas o por estas fichas más pequeñas. Cada una de estas piezas, como lo decíamos ahorita, son los aminoácidos. Realmente una proteína cuando nace no es otra cosa que una cadena de aminoácidos. Es decir, lo que hace el cuerpo o lo que hacen las células es unir los distintos aminoácidos, ya vamos a hablar un poco de ellos, y no se queda pues solamente con una unión simple, con una cadenita de aminoácidos, sino que comienza a contorsionar y a plegar y a enrollar esas cadenas para formar finalmente la estructura compleja. Entonces, entre un aminoácido y una proteína, obviamente hay una diferencia muy grande en cuanto a tamaño, complejidad, etcétera, etcétera. De hecho, una proteína formada puede tener tranquilamente 300, 400, 1000 aminoácidos, por así decirlo, dependiendo pues obviamente de la proteína que estemos hablando y del tamaño y la función que cumpla. Entonces, nuevamente resaltamos el hecho de que son moléculas muy complejas. Eso pues lo mencionaremos muchas veces aquí porque hay que tenerlo en cuenta para entender por qué el cuerpo las maneja como las maneja. Si nosotros cogiéramos una fichita de estas, un aminoácido, y lo viéramos con detalle, un aminoácido se vería más o menos con esta estructura. Aquí lo que se está planteando es la estructura general de los aminoácidos. Solamente para entender dos cositas importantes. Realmente los aminoácidos no son un solo tipo de moléculas, son muchos tipos de moléculas que tienen unas configuraciones o unas estructuras que tienen cosas en común. Acá estamos viendo teóricamente cómo sería un aminoácido. Y los aminoácidos en general pues tienen como característica dos cosas. Primero, que tienen este grupo de átomos que está aquí, que es lo que se conoce normalmente como grupo amino, y segundo, que tienen este otro grupo, que es el que le da el título de ácido, ¿no? Un ácido carboxílico, el grupo carboxilo. La cuestión es que lo que varía, o más bien, pese a que todos los aminoácidos tienen esto en común, la zona de la mitad es lo que hace que haya tantos aminoácidos, porque es que lo que encuentro yo en la mitad, esta zona de la mitad, que es lo que se conoce normalmente con el nombre de zona variable, pues puede tranquilamente ser diferente, puede tener muchas variaciones, y eso es lo que hace que haya tantos aminoácidos. Ya volveremos sobre esto, pero normalmente en la naturaleza se pueden describir hasta casi 40 aminoácidos diferentes. Aquí en esta imagen están viendo una lista de algunos de ellos, y noten que, vuelve y juega, pues no, la idea no es profundizar mucho en bioquímica, se ven las características que estábamos diciendo. Por ejemplo, en este caso, no sé, pues, si cogemos, qué sé yo, cualquiera de estos aminoácidos, es posible ver entonces lo que decíamos ahora, los grupos carboxilo y los grupos pues, característicos que tenían los aminoácidos como tal. Y lo que varía, que era lo que decíamos ahora, lo que variaba era la cadena de la mitad, lo que estaba en la mitad realmente, esta zona. Eso es lo que hace que haya tantos tipos de aminoácidos diferentes que reciben diferentes nombres. Fenilalanina, metionina, isoleucina, leucina y todos los que se encuentran pues obviamente formando proteínas. Lo que podría sacar uno de aquí es que la cantidad de proteínas que pueden formarse en la naturaleza es muy grande, yo diría que prácticamente ilimitada, porque si decimos que los aminoácidos son, o más bien que las proteínas son combinaciones de cadenas de aminoácidos, solamente imagínense cuántas combinaciones posibles hay de aminoácidos para formar distintas proteínas. Si cogemos una proteína que tiene 1000 aminoácidos, 900, 1000 aminoácidos, y solamente le cambiamos un aminoácido, eso lo hace o la hace diferente a otra proteína que tenga los 900 aminoácidos y donde solamente haya uno de diferencia. Entonces es casi que ilimitada, diría uno, la cantidad de proteínas que se pueden formar. Y esto es, como dijimos, gracias precisamente al hecho de que pues, si hay un pool de aminoácidos que se combinan entre sí y las combinaciones son prácticamente ilimitadas. Entonces nos quedamos con el concepto de que los aminoácidos comparten una estructura, o sea, son los ladrillos que forman las proteínas y los aminoácidos en general comparten unas estructuras comunes. Este grupo, que ya volveremos sobre él, este otro grupo, y esto que es lo que puede ser, tiene muchas variaciones,
y eso hace que haya distintos tipos de aminoácidos. Lo que hacen las células es pegar estos aminoácidos en cadenas, y no es una cadena simple, no es simplemente una camándula que se quede con aminoácidos, sino que se unen y se van doblando y contorsionando, y eso hace que una proteína como tal, como dijimos, sea muy, muy compleja. Esa es como básicamente la idea. Y mencionábamos eso, o hacemos tanto énfasis en el hecho de que son moléculas complejas, porque eso es, yo creo, una de las principales consideraciones que tenemos que tener cuando estamos evaluando las proteínas desde el punto de vista dietético. O sea, al ser tan complejas, y no sé pues si quedó claro el hecho de que realmente son una mezcla y una cadena enrollada de piezas pequeñas, eso en parte explica por qué es que cuando vemos las funciones que tienen las proteínas en general, aparece o se perfila de último la función energética. Pues una explicación es esto que estoy diciendo, pero las otras explicaciones pues son lo que decíamos al principio, y es que hay funciones en el cuerpo humano que dependen de las proteínas que son muy relevantes. Y uno podría decir que en el cuerpo humano sería muy absurdo si las células, por ejemplo, sabiendo que necesitan las proteínas para funciones tan importantes como formarse a sí misma, o sea, como formar su estructura, o defenderse de agresiones externas, o regularse como unidad, sería muy absurdo que si entra una proteína, pues la cojan y se la gasten en energía, la quemen. Es como si literalmente las células quemaran la casa pues para mantenerse, y eso no tiene sentido. Entonces, parte de la explicación de por qué las proteínas no son el principal combustible energético, pues radica en eso, y es que hay funciones, entre comillas, más importantes que servir de combustible energético para las que se derivan las proteínas. Cuando yo le entrego proteínas al cuerpo humano, pues simplemente lo que él hace es utilizarlas en las cosas que necesita con mayor urgencia, que es formarse, regularse, defenderse, etcétera. Y sin duda alguna, pues la energía sigue estando ahí, pero hay funciones más importantes para las proteínas. Era lo que decíamos al principio. Y la otra razón por la que dejamos la función energética para el final también es precisamente por el hecho de la complejidad, lo que estamos diciendo ahora. Y es que debe entenderse que cuando a una célula cualquiera se le, pues dicho de alguna manera pues coloquial, se le ofrecen carbohidratos, o se le ofrecen grasas, o se le ofrecen proteínas para que saque energía, lo más fácil, y esto lo habíamos esbozado ya en la parte de metabolismo, lo más fácil de gastar serán siempre los carbohidratos. Si he sido claro con el discurso que llevo hasta acá, las proteínas, para poder sacar energía de ellas, hay que hacer un proceso muy dispendioso, muy elaborado, para poder desarmar todo esto que estoy señalando aquí, y finalmente coger un aminoácido de estos y volverlo energía, o sea, convertirlo en energía. Es una energía demasiado costosa, por así decirlo. Entonces, si sumamos esto al hecho de que hay funciones más relevantes para las proteínas, como la reguladora, como la estructural, como la inmunológica, pues se va entendiendo por qué el cuerpo maneja las proteínas de la manera en que las maneja. No tendría sentido irse siempre a sacar energía de ellas por lo costoso que es, por lo difícil que es sacar energía de una proteína como tal. Eso no quiere decir que no lo hagan, pero no es lo que hacen si hay a su disposición en las células grasas y carbohidratos. Y además de las dos cuestiones que hemos mencionado, o sea, la de la complejidad y la de la multifuncionalidad, hay que tener en cuenta un detalle que es importante también para el cuerpo humano, y es esto. Los aminoácidos, que son los ladrillitos que forman las proteínas, contienen nitrógeno. Y hay que entender que como son entonces compuestos nitrogenados, eso no necesariamente los hace los compuestos más inocuos o que sean más, digámoslo, más útiles para el cuerpo humano. Es decir, los aminoácidos sí se requieren, pero se requieren en una justa medida. Las proteínas se requieren en el cuerpo en una medida muy específica, porque cuando nos excedemos, por ejemplo, comiendo proteínas, que es desafortunadamente es una de las cosas que pasa hoy en día en las dietas modernas, los excesos de nitrógeno, los excesos de cuerpos nitrogenados, de alguna manera hacen que ciertos órganos como el riñón o como el hígado tengan que trabajar mucho más para desintoxicarlo a uno. Este nitrógeno, este grupo amino de los aminoácidos, a no ser de que se utilice para fabricar otros aminoácidos en el cuerpo,
o pues prácticamente para eso, a no ser que se utilice para eso, no tiene ninguna otra utilidad y se comporta de hecho como una sustancia tóxica. Esto tendrá que ser transformado en urea y en otros compuestos que deberán eliminarse del cuerpo. Entonces, cuando uno sobrecarga su cuerpo de aminoácidos y de proteínas, y esos aminoácidos, esas proteínas, no son utilizadas en su totalidad, pues una de las cosas que se ve es que el cuerpo tiene que deshacerse y tiene que trabajar más, de hecho, para deshacerse de esos compuestos nitrogenados que si se suben, pues obviamente son altamente tóxicos para el organismo. Creería yo que pues que es fácil entender entonces que si sumamos esas tres consideraciones que hemos mencionado, es decir, la alta complejidad de las proteínas, el hecho de que hay funciones muy relevantes para ellas como tal, y el hecho de que son compuestos nitrogenados que pueden eventualmente ser tóxicos, se entenderá por qué entonces en un gasto calórico normal o en un requerimiento energético de una persona, las proteínas no deben ser lo más importante. Uno podría engañarse, uno podría pensar que como son tan importantes para funciones como esta y como esta, o como formar masa muscular y estructuras en general, entonces habría que comer una gran cantidad de proteínas, pero eso es un error, porque precisamente este 15% es el hecho de que sean el macronutriente que deba consumirse en menor cantidad, se explica parcialmente por esto, por lo que estamos diciendo, porque es muy complejo metabolizarlos y porque eventualmente es una línea delgada en la que si no se gasta lo que se está ingresando, lo que necesita el cuerpo, si sobra proteína, uno comienza a intoxicarse realmente, o el cuerpo podría eventualmente intoxicarse con esos compuestos nitrogenados. Entonces la reunión de esas tres cosas es lo que explica por qué la proteína o las proteínas no deberán ser nunca el macronutriente más consumido. Recuerden que cuando hablábamos de requerimiento energético, o sea, de las necesidades energéticas, la idea era que de carbohidratos salía la mayoría, de grasas salía el 30% y de proteínas solo el 15%. Y creo pues que con esto que acabamos de decir se explica claramente por qué es así. No es una energía barata, no es una energía fácil de procesar para el cuerpo. Una vez revisados los aspectos principales y generales de las proteínas en el cuerpo humano, recuerden pues que el objetivo es como hacerse a una idea de la importancia que tienen sin profundizar demasiado pues en cuestiones bioquímicas. Vamos a hablar un poco de los componentes de estas sustancias, de estas moléculas. Vamos a hablar de los aminoácidos, también a nivel general, o sea, la idea no es profundizar pues en estructuras y en nombres, ni en nomenclatura, ni mucho menos, sino entender los aspectos principales para que nos sirvan a la hora de saber escoger las proteínas en nuestra dieta, en los alimentos que consumimos. Ya habíamos dicho ahorita que los aminoácidos eran sustancias que tenían varias cosas en común. Una de ellas era esta parte nitrogenada, el famoso grupo amino, y este grupo que estaba aquí. Y habíamos dicho que esta parte del centro, esta zona que está aquí, pues podía tener era de distinta manera, y eso hacía que hubiese varias sustancias en la naturaleza que podían llamarse aminoácidos. Ahorita, hace unos instantes, cuando hablábamos pues de las consideraciones de ellos, de que había que tener con ellos, decíamos que había aproximadamente en la naturaleza descritos aproximadamente unos 40 aminoácidos. Aquí hay que entender una cosa importante, sin salirnos del contexto, y es que si bien en la naturaleza más o menos hay aproximadamente alrededor de 40 aminoácidos, no todos forman proteínas, no todos los aminoácidos sirven para formar proteínas. Es decir, los aminoácidos que forman proteínas o que tienen la capacidad de sintetizar o servir de ladrillos para las proteínas son más o menos 20 aminoácidos. A esos aminoácidos que forman proteínas, pues son a los que se les dice normalmente aminoácidos proteinogénicos, es decir, que generan proteína. Son más o menos la mitad, 20 aminoácidos. Pero existen otros aminoácidos que no son proteinogénicos, que no hacen parte de las proteínas, o por lo menos no en los humanos, y que de todas maneras siguen siendo importantes. Aquí, pues a título de ejemplo, se me ocurren uno o dos aminoácidos que están en este grupo y que con seguridad yo estoy pues, seguro de que muchas personas los han oído mencionar. Aminoácidos, por ejemplo, como la creatina, la L-creatina, es un aminoácido, pero no es un aminoácido proteinogénico. La creatina no hace parte de ninguna de las proteínas del cuerpo. U otro podría ser, por ejemplo, la taurina.
la L-taurina, que siendo como es un aminoácido, no es un aminoácido proteinogénico, cumple unas funciones también importantes en el cuerpo. No las mencionaremos porque se nos escapan pues al alcance de lo que pretendemos, pero siendo aminoácidos no forman proteína. En cambio, los que normalmente uno oye mencionar en todos los libros y en todos los textos son los aminoácidos proteinogénicos, los 20 aminoácidos que normalmente se sabe que forman proteínas, que son los que se están viendo en la imagen, en la presentación. Ahí si se hace la cuenta, más o menos, como decíamos ahora, hay unas 20 sustancias, 20 aminoácidos, con estos nombres que están aquí, que con seguridad son comunes. Nótese que ahí no están ni la creatina, ni la taurina que mencionábamos ahorita, ni la carnitina, por ejemplo, que es otro que de pronto podríamos mencionar como no proteinogénico, pero estos nombres son conocidos. La fenilalanina, la lisina, la arginina y todos los que están aquí. Son básicamente aminoácidos, o estos más bien son los aminoácidos proteinogénicos, los que forman proteínas, los 20 aminoácidos que se sabe que se combinan entre sí para formar todas las proteínas que nos conforman, que están en nuestro cuerpo. Tradicionalmente estos aminoácidos, o tradicionalmente no, estos aminoácidos más bien, los proteinogénicos, se pueden clasificar en dos grupos, que son lo que están viendo ustedes aquí. Esa clasificación, como se recordará por los conceptos básicos que vimos en nutrición, depende de la capacidad que tiene el cuerpo para producir estas sustancias. Toda esta lista de aminoácidos que está acá, que son los aminoácidos esenciales o indispensables, como podrían llamarse, son sustancias químicas que el cuerpo no fabrica, que no tienen la capacidad de sintetizar. Recuerden que esa era la definición de un nutriente de tipo esencial, un nutriente que mi cuerpo necesita, pero que no es capaz de fabricar, no es capaz de sintetizar. Si yo no me lo como en la dieta, si yo no lo consigo en la dieta, pues tengo problemas, de hecho graves problemas para el funcionamiento de mi cuerpo. Pues bien, 10 de estos aminoácidos proteinogénicos, de los que forman proteínas, son esenciales. Acá hay que hacer de pronto una pequeña aclaración, y es que hay aminoácidos como la arginina, por ejemplo, y la histidina podría ser el otro, que no necesariamente son esenciales en todos los casos. Son esenciales, por ejemplo, sobre todo en la niñez, porque normalmente en la niñez pues, se necesitan grandes cantidades y el cuerpo no alcanza a suplir esa necesidad. Pero para no enredar mucho el cuento, dejémoslo simplemente con el concepto pues, que tradicionalmente se acepta, y es que todos los que están en esta lista son aminoácidos que mi cuerpo no puede fabricar, no sintetiza y que yo necesito para poder funcionar. Esos son los 10 aminoácidos esenciales. Y a este lado de acá están los otros 10 de los proteinogénicos, que son los que también sirven para fabricar proteínas, pero que mi cuerpo puede eventualmente fabricar en un porcentaje determinado. En órganos como el hígado, por ejemplo, se pueden fabricar estas sustancias químicas que están aquí a partir de otras fuentes, otros aminoácidos, por ejemplo. Entre ellos se sirven de materia prima. Y uno diría que si bien el cuerpo puede fabricar estas sustancias, pues no las fabrica completas. Digamos que puede fabricar aproximadamente un 80% de estas sustancias, por lo que en última instancia, cuando yo voy a comer aminoácidos o proteínas que contengan aminoácidos en la dieta, pues deberán contener de los dos. Obviamente, mucha mayor cantidad de aminoácidos de tipo esencial que de no esencial, pero deberá contener de los dos, porque mi cuerpo no alcanza a fabricar todos los nutrientes, o más bien todos los aminoácidos no esenciales que necesita. Entonces queda claro, los aminoácidos proteinogénicos, que son los 20 que normalmente sintetizan proteínas, se pueden clasificar en dos categorías: esenciales, que son los que mi cuerpo no produce y necesita, son esta lista que están viendo aquí, y no esenciales, que son los que mi cuerpo también necesita para fabricar sus proteínas, pero que sí pueden en cierta manera suplir la necesidad, los puede fabricar en un porcentaje variable aproximadamente en el 80% o a veces hasta más en el hígado particularmente. Eso pues hay que tenerlo presente porque, como les decía yo hace un instante, en parte esto es lo que le sirve a uno como elemento de juicio para poder escoger las proteínas o los alimentos que traen proteínas en la dieta, como veremos ya a continuación. Esos aminoácidos, entonces, yo los saco de las proteínas de la dieta. O sea, la idea es que cuando yo como alimentos que contienen proteínas, alimentos que sabemos que claramente son ricos o fuentes importantes de proteína, ya en su momento pues recordarán que los estudiamos,
realmente lo que estoy comiendo yo son estos aminoácidos. Y sí, pues yo estoy comiendo otros aminoácidos no proteinogénicos como los que mencionábamos ahora, ¿no? La carnitina, la creatina, la taurina, pero la idea es que lo que mi cuerpo aprovecha primariamente para poder producir mis proteínas, mis propias proteínas, son los aminoácidos proteinogénicos que están contenidos en esos alimentos. Acá en esta imagen tenemos una lista de algunos ejemplos de aminoácidos, de fuentes dietéticas o de alimentos que son ricos en proteína. Se podrán imaginar que a este lado de acá, pues lo que tienen en común estos es que son alimentos de origen animal, ¿sí? Y estos que están aquí, pues son alimentos de origen vegetal. Recuérdese nuevamente que no todos los alimentos vegetales son fuente de proteína. Ahí, mire que aquí no están, por ejemplo, ni las frutas, ni las verduras, ni las hortalizas, porque, como decíamos alguna vez, son bajas en proteína, pero está, por ejemplo, el grupo de las legumbres, de las leguminosas, representado, por ejemplo, aquí en los guisantes, en las alubias, en la soya, que también recuerden que incluye los frijoles, las lentejas, etcétera. Y están representantes del grupo de los cereales, que también, algunos más, algunos menos, traen proteína. Aquí está el maíz, por ejemplo, y están, por ejemplo, las semillas de ajonjolí, las de sésamo, y el término granos en general, aludiendo al hecho de que muchos frutos secos, muchas semillas oleaginosas también pues, pueden tener o aportar proteína también en la dieta. La idea es esta, la organización de la imagen aquí de alguna manera se presta para entender algo importante, y es que cuando yo como alimentos que traen proteínas en la dieta, normalmente los alimentos de origen animal van a tener un mayor contenido de aminoácidos esenciales. Por eso les decía yo que la organización de la imagen se prestaba para esto, quedaron al mismo lado. Y eso es una cosa que deberíamos recordar. Normalmente, por el hecho de que mi organismo, pues el organismo humano es un animal, es un organismo animal, las proteínas que le aportan los alimentos animales tienen más cantidad de aminoácidos esenciales que los tejidos humanos necesitan. Es decir, las proteínas animales, entre comillas, son teóricamente más valiosas, aunque eso hay que cogerlo con pinzas, ya veremos por qué, pero son teóricamente más valiosas para el cuerpo por el hecho de que traen mayor cantidad de aminoácidos que mi cuerpo necesita y no produce, de aminoácidos esenciales. Entonces es un concepto que debemos recordar. Los alimentos de origen animal en general, todos, porque miren que aquí no estamos especificando que sea exclusivamente la carne o no, todos en general, tienen un mayor contenido de aminoácidos de tipo esencial. Razón es que provienen de animales y mi cuerpo es un animal, es un organismo animal que necesita obviamente esto para formar los mismos tejidos o tejidos similares. Ahora, en los alimentos de origen vegetal, pues yo también encuentro aminoácidos, ojo, también encuentro aminoácidos esenciales, pero normalmente voy a encontrar mayor cantidad de estos aminoácidos. Y eso no quiere decir que no sean valiosos como alimentos, porque aquí estamos hablando solamente de aminoácidos, pero un alimento aporta muchas más cosas que proteína y aminoácidos. Siguen siendo alimentos muy valiosos, pero en cuanto a la proteína, sí tenemos que hacer la aclaración de que por norma o por defecto, digámoslo así, los alimentos de origen vegetal, pues sí aportan proteína, pero la cantidad de aminoácidos esenciales no es tan alta, es más baja. No es que no traigan, sí traen, pero es una cantidad baja, pues realmente. Traen una mayor cantidad de aminoácidos de tipo no esencial, que también son importantes. Recuerden que también los debo comer, porque a mi cuerpo le queda haciendo pues le queda una parte faltando todavía para fabricar. Fabrico una parte, pero me queda una parte todavía por suplir que debe ser suplida o que debe provenir de la dieta más bien. Listo, entonces recuérdenlo. La idea es, son alimentos ricos en proteínas, los alimentos de origen animal, ¿sí? Todos. Y los alimentos de origen vegetal, pero no todos. Algunos, como las leguminosas, algunos cereales, los granos, los frutos secos, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante nuevamente, o sea, el hecho del arreglo de la imagen. Los aminoácidos esenciales los voy a encontrar mayormente en alimentos animales, o sea, son más abundantes ahí, sin querer decir que aquí no estén, aquí sí están, pero en menos cantidad. Y los aminoácidos no esenciales pues van a ser mucho más abundantes en los alimentos de origen vegetal, sin querer decir con esto también que no estén aquí. En los alimentos animales también hay aminoácidos de tipo no esencial, sino que son más ricos
en aminoácidos de tipo esencial. Eso es un concepto, pues, para tener presente a la hora de elegir proteínas. De hecho, con base en este concepto de las proporciones de aminoácidos esenciales y no esenciales que trae un alimento, es que, pues basándonos en eso, es que podemos hablar o decir que los alimentos que traen proteína uno puede establecer cuál es el valor biológico de la proteína que está aportando ese alimento. Aquí yo hago un paréntesis para recordar que en los conceptos iniciales de nutrición habíamos hablado de valor nutricional, si lo recuerdan. Habíamos dicho que el valor nutricional de un alimento estaba representado sobre todo por qué tan rico era ese alimento en nutrientes de tipo esencial, nutrientes que mi cuerpo necesitaba y no producía, no fabricaba. Pues bien, nosotros podemos extrapolar ese concepto del valor nutricional para las proteínas y hablar propiamente del valor biológico de las proteínas que vienen en un alimento. Dicho de otra manera, cuando yo me como un alimento que trae proteínas, yo puedo establecer cuál es el valor nutricional o valor biológico que tiene la proteína que me está aportando ese alimento. ¿De qué depende que un alimento que me aporta proteína o que la proteína que yo estoy comiendo en determinado alimento sea de alto o bajo valor biológico? Dependerá del número o de la proporción de aminoácidos esenciales que tenga esa proteína. Entre más cantidad de aminoácidos esenciales, los de esta lista, tenga una proteína que me esté comiendo en un alimento cualquiera, mayor será el valor biológico. Dicho esto, este cuadro puede pues, entonces representar lo que estábamos mencionando hace un momento. Noten que si establecemos el valor biológico de los alimentos, todos los alimentos animales pues tienen mayor valor biológico, aportan proteína de mayor valor biológico, es decir, proteínas que tienen mayor cantidad de aminoácidos de tipo esencial. En cambio, en la parte de abajo de la clasificación están las proteínas de origen vegetal, ¿sí? Sin querer decir por esto, como ya lo dijimos y hay que resaltarlo muchas veces como recordarlo, que no es que sea proteína mala, la proteína de los vegetales también es valiosa cuando se tienen ciertas consideraciones como mezclarlas, por ejemplo. Pero sí es una norma pues, que uno no puede ocultar, o es un concepto muy claro, que los alimentos de origen animal pues tienen valores biológicos en cuanto a la proteína que tienden a ser o son mejores que las proteínas vegetales. Ahora, esta tabla que están viendo aquí pues de alguna manera muestra algo que yo quisiera, sobre lo que quisiera llamar la atención. Tradicionalmente las personas tienden a pensar que los cárnicos, por ejemplo, tienen la proteína de mejor valor biológico para el cuerpo humano. Y eso es un error. Como se puede evidenciar aquí, aunque obviamente pues las tablas y los valores que dan pueden cambiar dependiendo del texto que se esté consultando, pero como se puede ver aquí, se ve pues en todas las publicaciones, las proteínas que provienen, por ejemplo, de los lácteos y de la leche y del huevo, siempre son de mejor valor biológico, tienen mayor cantidad de aminoácidos de tipo esencial que la carne, independientemente de que sea una carne roja, una carne blanca o el pescado. Ahora, no estamos diciendo nuevamente que la proteína de la carne no sea valiosa, sí es valiosa, pero no es la proteína con mejor valor biológico para el cuerpo humano. En esta clasificación faltaría, por ejemplo, no apareció en este cuadrito la leche materna humana. La leche materna humana es el único alimento humano que puede tener un valor biológico en cuanto a la proteína que aporta de 100. Es decir, trae todos los aminoácidos esenciales para el cuerpo humano, pero uno no se puede quedar tomando leche materna toda la vida. Uno usualmente cuando hace la transición a una dieta complementaria, después del 6º mes de vida en adelante, comienza a necesitar estas proteínas como tal, y ahí es cuando uno comienza, de hecho, a utilizar estos alimentos. Ahora, aquí es importante tener en cuenta, porque recuerden que ya habíamos hablado de esto en algún momento, que si bien el valor biológico de la leche, de la proteína de la leche, de la caseína de la leche es recuerden que tomar leche de animal pues tiene una serie de implicaciones que ya mencionamos. Aquí yo preferiría más bien decir que deberíamos reemplazar este término leche aquí por lácteos más bien por yogur, kumis, kéfir, etcétera, por fermentos lácticos o por queso, que eventualmente es proteína, estamos hablando de proteína, con el mismo valor biológico, incluso hasta mejor, y que no tiene los problemas de la leche.
pero que nos sirva pues de orientación. Es decir, los lácteos en general tienen proteína de muy buen valor biológico, mayor incluso que la de la carne y el huevo, sin duda alguna. La ovoalbúmina, particularmente del huevo, recuerden que decíamos que era proteína de muy buena calidad. Esto es lo que significa eso exactamente, que es de muy buen valor biológico, tiene muchos aminoácidos de tipo esencial y es mucho más digerible que otras proteínas, que la de la carne y eso. Llama la atención, por ejemplo, situaciones como esta, que la proteína de la soya y que la proteína de las carnes sea muy similar. De hecho, esa es una de las razones por las que, como se podrán imaginar, tanta gente incluye la soya dentro de la alimentación como fuente proteica. Mucha gente consume hidrolizados de soya como el carbe, por ejemplo, que es proteína de soya, que lo incluyen en la alimentación, que cuando se hace eso y uno, además pues de la soya, el carbe o el tofu, pues o la proteína de soya que se esté consumiendo, cuando se hace esto y se consumen lácteos y quesos y se consumen otras legumbres, prácticamente uno podría suprimir la carne de la dieta, que era lo que alguna vez mencionamos. Yo les decía que uno podía suprimir tranquilamente la carne de la dieta si no le gusta, e incluso el pescado, válido, y en cuanto a proteína no va a tener problemas. No va a penar por proteínas porque si consume lácteos, consume huevos, consume legumbres y consume en general vegetales, pues con eso tiene su cuerpo la cantidad de aminoácidos esenciales que necesita. Eso es lo que significaba, que es lo que quería decir yo cuando decíamos que la carne no era estrictamente necesaria en cuanto a fuente proteica. De hecho, es un mito que se debe reevaluar. La gente piensa que si por alguna razón no come carne, pues entonces se va a desnutrir en cuanto a la parte proteica y eso es completamente falso. Recuerden que estas son proteínas que no tienen el problema que tiene la carne en cuanto a la alteración de la microbiota intestinal, de la flora intestinal, por la putrefacción, y no tienen todos los problemas que normalmente tiene el consumo de carne como fuente principal de proteína. Entonces es para llamar la atención. Hay proteínas de muy buena calidad que no son necesariamente la carne. La carne no es para nada la proteína de mejor calidad o de mejor valor biológico que hay. Incluso yo quisiera llamar la atención sobre este fenómeno. Uno, como decíamos ahora, uno puede suprimir la carne tranquilamente, el pescado, las carnes blancas, las carnes rojas, no consumir ningún tipo de cárnico ni de vísceras. Y en cuanto a los aminoácidos, si uno hace este tipo de maromas y uno hace mezclas distintas, prácticamente uno queda muy bien alimentado en cuanto a proteína, sin ningún tipo de carencia de aminoácidos de tipo esencial. Aquí, por ejemplo, se ve pues esquemáticamente lo que quiero decir. Si uno coge los aminoácidos, por ejemplo, que vienen en las almendras, los frutos secos, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, la soya, pues las leguminosas en general, y los mezclamos con productos como el kéfir, como el yogur, como los quesos, etcétera, etcétera, pues prácticamente una persona, un animal, como el cuerpo humano, pues recibirá todos los aminoácidos esenciales que requiere. Entonces esto es como para cuestionarnos un poquitico acerca de ese mito, bendito mito, que rueda por ahí de que la carne es estrictamente necesaria porque si no, entonces no vamos a tener una proteína de buena calidad. Eso es completamente falso. Bueno, y llegados a este punto, entonces ya tenemos elementos suficientes para discutir qué debería tener uno en cuenta a la hora de escoger un alimento que le aporte proteínas. Yo diría que los criterios que uno debería tomar en consideración para escoger los alimentos que le aporten proteína en la dieta son esos tres, básicamente. Pues diría yo, aunque puede haber más, obviamente, pero yo diría que son esos tres. Primero que todo, cuando vamos a buscar un alimento que aporte proteína, tenemos que tener sin duda alguna en cuenta cuál es el valor biológico de la proteína que aporta ese alimento. Es decir, qué tanta cantidad de aminoácidos de tipo esencial me está dando ese alimento, esa proteína de ese alimento. Ya sabemos, los alimentos animales pues aportan mayor valor biológico en la proteína que entregan que los vegetales. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta siempre. Pero adicional a eso, además del valor biológico, me parece que es muy importante tener en cuenta qué tan inocuo es el alimento que se está consumiendo. O sea, qué tan inocuo, qué tan nocivo, qué tan dañino podría ser para la salud mía el alimento que yo escojo como fuente proteica. Eso también habría que tenerlo en cuenta. De hecho, eso es lo que explica porque ahorita decíamos que sí, pues la leche, la caseína de la leche tiene un valor biológico mayor que el de la carne, pero si yo empiezo a tomar leche en grandes cantidades, pues yo voy a tener en mi cuerpo una cantidad de
efectos, una serie de efectos que alterarán mi salud y que me deteriorarán pues mi cuerpo como tal. Me podrá dar osteoporosis, diabetes, problemas intestinales, todo lo que ya hablamos pues alguna vez con respecto al consumo de leche. Entonces, sí es proteína de muy buena calidad, pero no es necesariamente la más inocua. Por eso uno debe ir a buscar entonces más bien fermentos lácticos, yogur, queso, etcétera, que la proteína pues sigue siendo igual de buena, pero es menos agresiva para el organismo humano, para el cuerpo humano. Lo mismo con la carne, ¿no? Con la carne pasa exactamente lo mismo. La carne es muy buena fuente de proteína, no la mayor, pero igual, o sea, no es el alimento más inocuo que hay, tiene problemas, sobre todo cuando se consume en exceso. Y eso podría aplicarse también para el huevo. El huevo es muy buena fuente de proteína, ya dijimos, de muy buen valor biológico, de muy fácil digestibilidad, pero si yo me como 2, 3 huevos diarios, pues voy a tener problemas de colesterol y otras cosas. Podría, por ejemplo, en este caso, comerme solo la clara como fuente de proteica y sería una buena opción mezclar solo la clara con otros alimentos que aporten proteína, pero la idea es que uno debería aprovechar el alimento completo. Entonces, más bien es como consumir el huevo y otras cosas que me aporten proteína de buen valor biológico para no prescindir de ciertos nutrientes, sin excederme, pues obviamente, de cosas o con cosas que me puedan enfermar. Y para también escoger el alimento que me aporta la proteína, además del valor biológico y de la inocuidad, pues yo tendría que tener en cuenta cuánto requiere mi cuerpo o cuánto necesita mi cuerpo realmente de proteína, que eso es un dato o un factor que está sobrevalorado. De hecho, con respecto a este último punto, al de el requerimiento proteico, sí tenemos que tener en cuenta eso. Normalmente las personas consumimos más cantidad de proteína de la que nuestro cuerpo realmente requiere. Si nosotros fuésemos como a establecer cuánta proteína realmente necesita un ser humano, los valores serían muy bajos, mucho más bajos de lo que la gente incluso se puede imaginar. Aquí está de hecho el valor. Para un adulto normal, sano, es decir, un adulto en unas condiciones normales, que no sea un deportista de alto rendimiento y que no tenga pues como una condición específica, especial, una enfermedad, los requerimientos proteicos que muestran la mayoría de las publicaciones y la mayoría de los textos son estos, de 0,8 a 1 miligramo por kilo por día de proteína. Esto, para que se hagan una idea, es un requerimiento realmente bajo. Es decir, si partimos de un ejemplo hipotético en el que una persona pesa 70 kilogramos de peso y hacemos la cuenta, multiplicamos esto por los 70 que pesa la persona, lo que podríamos decir es que si multiplicamos 0,8 por 70, una persona en estas condiciones, así como la estamos pintando, debería consumir entre 56 y 70 gramos de proteína cada día. Y esto es un valor muy bajo. Ténganse en cuenta que normalmente los alimentos que traen proteína, pues traen a veces mayor cantidad de proteína, a veces menor, dependiendo del alimento, y obviamente los consumimos en exceso. Póngase como ejemplo, pues un ejemplo cualquiera, que un solo huevo puede tener tranquilamente entre 13 y 15 gramos de proteína dependiendo del tamaño del huevo, un solo huevo, sin contar los frijoles, las lentejas, los garbanzos, la leche, el yogur, la carne que se coma en ese día y otros alimentos proteicos. Entonces, normalmente se consume mucho más. Nótense que eso es realmente un valor bajo. O sea, entre una persona de 70 kilos necesitaría solamente entre 56 y 70 gramos diarios de proteína. Ya más o menos se van dando cuenta que normalmente uno se pasa con el consumo proteico. Uno come mucha más cantidad de proteína de la que teóricamente debería consumir. Solamente en situaciones específicas como estas, como un niño, un adolescente que están en fase de crecimiento, o una mujer en embarazo o en fase de lactancia, porque eso pues requiere un mayor aporte proteico. Yo diría que esos son los dos únicos puntos en los cuales uno realmente puede excederse en la proteína, pero aún así sigue siendo poco. Nuevamente, si cogemos una persona de 70 kilos, lo que significa esto es que al día debería comerse como máximo, en una condición especial como el embarazo, la lactancia, el crecimiento, pues esta persona de 70 kilos debería comerse como máximo 140 gramos de proteína al día, que sigue siendo un valor pues realmente ya muy mesurado. O sea, lo que quiero yo es que se tenga presente
que cuando una persona, por ejemplo, qué sé yo, es un deportista, hace deporte o levanta pesas o algo así por el estilo, y le dicen que diariamente debe comerse 5 claras de huevo, debe comerse 2 porciones de pollo o debe comer mucha proteína, pues obviamente se está pasando con el argumento este de que eso le va a hacer crecer la masa muscular. Ya habíamos dicho pues que eso es un mito, porque realmente lo que hace crecer la masa muscular es mantener el requerimiento calórico y hacer ejercicio, obviamente, no el incremento en la proteína. Es muy importante de todas maneras que en las dos situaciones, aún inclusive en situaciones en las cuales la persona necesita una cantidad mayor de proteína, como estas situaciones que estamos viendo aquí, lo ideal siempre será que la proteína esté fragmentada, es decir, que la fuente de proteína o que los alimentos que me den proteína deberían ser siempre mitad y mitad. Es decir, si yo necesito 70 gramos de proteína al día porque peso 70 kilos y me voy a comer una cantidad muy alta de proteína, haciendo la cuenta con este valor que está aquí, para una persona de 70 kilos, pues de esos 70 gramos que necesito al día, pues 35 gramos deberían venir de proteínas de origen animal y 35 gramos, la mitad, deberían venir de proteínas de origen vegetal. Visto así, todavía es más evidente que normalmente nos pasamos, porque una persona se come 2 huevos y un pedazo de carne en el día y ya prácticamente se pasó del contenido proteico o más bien de la cantidad de proteína animal que debería comer. No sé si es claro el asunto. La idea es que es poca proteína realmente y siempre debería provenir por lo que estábamos diciendo ahora, del hecho de que la proteína animal no necesariamente es la más inocua. Uno debería pues como mesurar el consumo de eso. Y en todos los casos, la idea siempre es cotejar el valor de proteína que yo necesito en un día con esto, que ya lo aprendimos alguna vez. No se les olvide que la idea es que si una persona tiene un requerimiento calórico X de 3.000 kilocalorías diarias, pues la idea es que el 15% de ese requerimiento calórico venga de las proteínas, solo el 15%. Para una persona que necesita 3.000 kilocalorías diarias, pues la cantidad de kilocalorías consumida en proteína pues no debería ser tampoco muy alta y la cantidad de gramos tampoco. Para esta persona en particular, si le sacamos el 15% a eso nos daría 450 kilocalorías, que expresada en gramos serían alrededor de 112, 113 gramos de proteína. Y nótese que estamos hablando pues de un ingreso calórico que es de hecho bastante alto, el de un deportista, por ejemplo, medio. No digamos pues como será en una persona que no es deportista, es mucho menor la cantidad de proteína pues que requiere. O sea, la conclusión obvia de todo esto es que normalmente los humanos nos pasamos consumiendo proteína y eso va a tener una serie de consecuencias deleterias, una serie de efectos nocivos en el cuerpo que ya mencionaremos cuáles son. Antes de que los mencionemos, rápidamente mencionemos aquí también o esbocemos realmente cómo se metaboliza la proteína en el cuerpo, sin entrar pues en mucho detalle. Es muy importante recordar que cuando yo como la proteína en la dieta, pues realmente los aminoácidos que yo me consumo en esa proteína, o sea, mi sistema digestivo lo que va a hacer es fragmentar la proteína que yo me consumí y liberar los aminoácidos. Y esos aminoácidos cuando entran a la sangre, cuando entran a mi cuerpo y van al hígado, pues servirán es para que mis células fabriquen sus propias proteínas. Es decir, para que fabriquen mi colágeno, mi elastina, mi masa muscular, mi queratina, la hemoglobina, la mioglobina, todas las proteínas que hemos mencionado pues en algún momento en estos módulos. Para eso sirven los aminoácidos. De todas maneras, debe recordarse que una vez el cuerpo fabrica las proteínas que necesita para esa estructura, para las enzimas, para todo lo que requiere proteína, el cuento es qué pasa con esos aminoácidos sobrantes, porque estamos partiendo de la base, como decíamos ahora, que comemos más proteína de la que necesitamos. ¿Qué es lo que pasa con esos aminoácidos sobrantes? Esos aminoácidos sobrantes, desafortunadamente el cuerpo no tiene un sistema de almacenamiento de aminoácidos como si lo tiene de grasa o como si lo puede tener eventualmente de carbohidrato, en forma de glucógeno, por ejemplo. Para los aminoácidos no existe una forma de almacenamiento tan expedita o tan clara como si es para la grasa, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los aminoácidos sobrantes? Esos aminoácidos que no se utilicen para fabricar proteínas y que yo me haya consumido tendrán que ser procesados. ¿Cómo se procesan? Entonces lo que hace el cuerpo realmente, el hígado particularmente es quien hace esto, es básicamente desarmarlos, literalmente los desarma y les quita ese componente nitrogenado. ¿Se acuerdan? El grupo amino que decíamos, y ese componente nitrogenado pues se puede reciclar
para que el cuerpo fabrique otros aminoácidos, pero casi siempre, como la cantidad de proteína que comemos es tan alta, esos componentes nitrogenados tendrán que ser transformados, como decíamos ahorita, por el mismo hígado, en urea y en amoníaco para que sean eliminados. Por eso era que decíamos que si uno comía demasiada proteína, se sobrecargaba el hígado, se sobrecargaba el riñón, y es una cosa pues que típicamente uno ve en personas que son consumidoras de altas cantidades de proteína. Ahora, cuando se desarman esos aminoácidos que sobran de las proteínas que me comí, pues una parte de lo que quedó sobrando, no el componente nitrogenado, sino lo que quedó sobrando, puede ser utilizado en energía. Pero debe entenderse que si se pueden utilizar, si se pueden convertir en energía, si se puede hacer todo este cambio bioquímico que implica esto, también eventualmente podrán almacenarse en forma de grasa. Es decir, no sé hasta qué punto muchas personas lo tengan claro, pero la proteína engorda también. O sea, el exceso de proteína también hace que uno eventualmente pueda almacenar grasa por el hecho de que, listo, yo desarmo los aminoácidos que me sobraron y boto la urea, boto los compuestos nitrogenados, pero lo que me sobra eventualmente, si no me gasto esa energía y me la comí en proteínas, terminará formando grasa también. O sea, y pocas personas de hecho a veces lo tienen presente. Mucha gente tiende a pensar que solo la grasa engorda, que solo el exceso de carbohidratos engorda, y no es así. Los aminoácidos sobrantes que mi cuerpo no utilice también podrán transformarse en grasa. Es importante también recordar que una parte se puede reciclar, pero recuerden que es que los requerimientos proteicos de una persona no son tan altos. Y como nos excedemos consumiendo proteínas, pues obviamente casi siempre va a pasar eso. Va a pasar es que hay que eliminar esos compuestos nitrogenados que dijimos que son tóxicos o eventualmente podrán ser almacenados en forma de grasa, pero no los compuestos nitrogenados, sino la parte pues que sobra después de haber desarmado los aminoácidos. De hecho, desafortunadamente, el exceso de proteínas en la dieta es una cosa que se ve muy común y que sí se relaciona mucho con la capacidad adquisitiva que tiene una persona y el sitio donde vive. Los excesos de proteína normalmente se van a ver en países desarrollados y en países, por ejemplo, como Colombia, que es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, pues se va a ver en personas que tienen un poder adquisitivo determinado. Eso marca mucho a veces, desafortunadamente, pues es un indicador, digámoslo así, de qué tanta capacidad tiene una persona de comprar alimentos que sean proteicos. Las personas con buen poder adquisitivo usualmente comen mucha más proteína que las personas con más bajo poder adquisitivo, y eso, contrariamente a ser deseable o ser bueno, de hecho tiene mayores problemas. Se presentan todos los problemas que están asociados precisamente al consumo excesivo de proteínas. Uno de ellos, por ejemplo, es este que está viendo aquí. Como la gente tiene el mito, tiene la idea de que los alimentos animales tienen, o sea, como es una proteína muy buena, hay que comerlos en exceso, pues usualmente son personas que van a comer mayor cantidad de grasa saturada y de colesterol y que tendrán sin duda alguna mayores problemas inflamatorios, de sobrepeso, de colesterol alto, de infartos, de enfermedades cardíacas, de accidentes cerebrovasculares, arteriosclerosis, todo secundario a la mayor cantidad de grasa que están consumiendo en esos alimentos que teóricamente tienen proteína de muy buena calidad. ¿Sí? Es lo que mencionamos alguna vez cuando decíamos que la capacidad adquisitiva de las personas a veces en cuanto a alimentación juega en contra de ellas si no se sabe exactamente qué es lo que deben comer. Pero suponiendo pues que no sean alimentos de origen animal los que aportan ese exceso de proteína en la dieta, de todas maneras los excesos de proteína, sea inclusive vegetal, también traen problemas. Está claramente relacionado el exceso de proteínas en la dieta con la aparición, por ejemplo, de cardiomiopatías dilatadas y fallas cardíacas congestivas, o con el cáncer de colon, que siempre ha existido una asociación entre el consumo excesivo de proteína en la dieta y el cáncer de colon, aunque aquí sí hay que hacer como la salvedad de que pues sin duda alguna la proteína ayuda, pero yo diría también que ahí influye mucho el consumo de carne, en particular de carne roja. El excesivo consumo de carne roja es otro factor adicional al exceso de proteínas que lo pone a uno en riesgo de sufrir o de tener más incidencia de cáncer de colon, un cáncer bastante agresivo, por cierto, el carcinoma colorectal. Ya habíamos, creo, alguna vez mencionado que los excesos de proteína pues aumentan la excreción, la eliminación de calcio a nivel renal, y esto no solamente pues, se va a asociar a pérdida de masa ósea, a osteopenia y osteoporosis, sino también a que si una persona tiene la predisposición a formar cálculos renales, ese exceso de proteína pues lo puede de alguna manera
le puede favorecer la formación de cálculos también. Y lo que habíamos dicho, una persona que come mucha proteína es una persona que tiene un hígado sobrecargado con todos los síntomas y todos los problemas que eso implica para el cuerpo. Estoy hablando de sobrecarga funcional y obviamente una sobrecarga renal, porque son estos dos órganos los que se encargarán de eliminar precisamente el exceso de proteína que estoy comiendo. Y aquí es importante recordar que no es solamente la de origen animal, aquí es tanto proteína vegetal como pues obviamente el animal, sino que la proteína animal tiene el agravante de todos los otros problemas, la grasa, la toxicidad y los problemas que mencionamos puntualmente en la leche y en la carne como tal. ¿Listo? Eso es como básicamente pues el exceso o lo que debería llamarnos a repensar un poquitico la cantidad de proteína que estamos comiendo en la dieta, porque sin duda alguna es demasiada y el cuerpo no necesita esa cantidad tan alta. Son más los problemas que se asocian a eso que los beneficios, sin duda alguna. Bueno, y espero que hayan quedado claros entonces los conceptos discutidos aquí con respecto a proteínas. La idea es que o sea, no profundizar en aspectos bioquímicos por lo que decíamos, porque pues no nos interesa, sino como dar algunas luces que nos permitan es ser más selectivos, más cautos y de alguna manera más sabios a la hora de buscar y de consumir los alimentos que sabemos que son muy buena fuente proteica. Podemos aprovechar lo bueno que tienen sin necesariamente enfermarnos por el exceso que desafortunadamente es tan común. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video explicativo del tema de nutrición o del módulo de nutrición.